Bienvenidos a esta segunda parte de su microcurso de seguridad informática. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre lo que es análisis de riesgos informáticos. ¿Qué es el análisis de riesgos informáticos? Es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se exponen, así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto en ellos, así como determinar los controles adecuados. Entonces, ya sabemos que es un proceso que envuelve la identificación de esos activos y su exposición a las vulnerabilidades, y también el impacto que debe haber esas vulnerabilidades en los activos, y también determinar los controles adecuados. Nos ayuda a enfocar esfuerzos y generar un documento al cual se le conoce como matriz de riesgo. ¿Qué podemos hacer para poder realizar ese análisis? Primeramente, usar el método del cuestionario. Nos dirigimos a la alta gerencia, bien sea en una reunión o bien sea de forma escrita, y preguntamos qué es lo más valioso para ellos. Por ejemplo, puede ser que ellos digan, mira, para nosotros lo más valioso es nuestra base de datos, es importante, y también nuestro servidor web, por ejemplo. Entonces, a base de la respuesta, vamos al departamento de informática e indagamos en el modo de acceder a esa información valiosa, los usuarios, password, etc. ¿Hay problemas con este análisis? Sí, algunos de esos problemas son los siguientes. No es un documento técnico, generalmente muchos están basados en reglamentos y normas en las leyes del país, y es un análisis muy general. De ello vamos a hablar un poquito más adelante en esta segunda parte sobre cómo se ha logrado superar esta etapa, esta parte de el problema del análisis por no ser un documento tan técnico. Ahora, por medio de este análisis podemos determinar dos cosas. Primero, que la organización ha identificado varios activos muy valiosos, entre ellos un servidor de correos electrónicos y uno de base de datos, por ejemplo. Y segundo, se ha calculado que el hecho de tener fuera de servicio el servidor de base de datos puede llegar a costar mucho dinero por hora de alquiler. Y eso es uno de los grandes problemas. Cuando hablamos de que es un proceso que comprende la identificación de los activos, etcétera, 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 una de las tres preguntas que debe hacerse, dos de las preguntas es: ¿cuánto nos cuesta tener ese servicio offline? ¿Cuál es la probabilidad de que quedemos fuera de línea? O sea, un servidor alquilado, si se cae el servidor, si hay problemas de conectividad, si llega a haber un problema vandálico en las conexiones de internet fuera de nuestra red, ¿cómo podemos acceder a esa base de datos? Si el servidor está en manos de personas que no son muy responsables, también puede suceder este tipo de cosas. Y de aquí en adelante vamos a analizar tres aspectos del análisis de riesgo informático, que son que este análisis genera acciones. Vamos a ver cuáles son esas 4 acciones principales, los elementos relacionados con el análisis de riesgos y las regulaciones y normas que tratan estos riesgos. Bien, ahora vamos a analizar esos 3 puntos del análisis de riesgos informáticos, que es las acciones, los elementos relacionados con el análisis y la regulación o las regulaciones y normas que tratan los riesgos. Estos 4 puntos. Primeramente, el control de los riesgos. Entre ellos está el fortalecer los controles existentes y o agregar otros. O sea, aumentar la cantidad de capas de seguridad. La otra acción puede ser la eliminación del riesgo, que es eliminar el activo relacionado y con ello se elimina el riesgo. Y hago una breve pausa. En una red que normalmente es escalable, cuando se va ampliando, se van agregando nuevos equipos, y por ende son equipos que se espera que sean más actualizados, tengan un sistema operativo más reciente, como por ejemplo actualmente puede ser en el caso de Windows, puede ser Windows 10, o puede ser otro sistema operativo más reciente. ¿Qué está sucediendo con los anteriores computadores? Bueno, primero tiene que analizarse si vale la pena actualizarlos.
aumentar la memoria RAM, cambiar el procesador, si eso vale la pena, el sistema operativo, por supuesto, colocarle uno más reciente. Si ello vale la pena, excelente. Si no vale la pena, entonces desincorporarlo de la red sería la eliminación del riesgo, porque los sistemas operativos, cuando ya salen de las actualizaciones del proveedor, ya no hay garantía de que el sistema se mantenga bien y es más vulnerable a los ataques informáticos. El otro punto es aceptar el riesgo, cuando se determina que el nivel de exposición es adecuado y por lo tanto se acepta. Y el otro es compartir el riesgo. Mediante acuerdos contractuales, parte del riesgo se traspasa a un tercero. Pero generalmente los que más se aplican son el control de los riesgos, eso es constante, es parte de un mantenimiento perfectivo. También la eliminación del riesgo y la aceptación del riesgo. El otro factor son los elementos relacionados al análisis de riesgos informáticos. Los elementos son activos, amenazas, vulnerabilidades, controles, análisis y los riesgos. Vamos a conceptualizar cada uno de esos tres elementos. Cuando hablamos de un activo, es el objeto o recurso de valor empleado en la organización. Puede ser computadores, pueden ser bases de datos, o sea, información intangible físicamente, pero para ellos es un activo. Cuando hablamos de amenazas, estamos hablando de eventos que pueden causar incidentes de seguridad en la institución, produciendo pérdidas o daños potenciales en sus activos. De tres formas, sí, de manera interna, externa y natural. Vamos a poner simples ejemplos. De manera interna, un empleado. De manera externa, ataques externos. Y de forma natural, puede ser que estén los servidores en un lugar donde haya mucha humedad, donde la humedad pueda dañar los equipos electrónicos relacionados al sistema informático. Puede también estar en un sitio altamente sísmico y la estructura donde está la base de datos es una estructura muy pobre y que bajo cualquier movimiento pudiera caerle las paredes encima al servidor, por ejemplo. Esos también son amenazas. Vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad en cuanto al análisis de riesgos informáticos? Es una debilidad que puede ser explotada con la materialización de una o varias amenazas a un activo. Eso lo debe determinar muy bien el Departamento de Seguridad Informática. El control es un mecanismo de seguridad, de prevención y corrección empleado para disminuir las vulnerabilidades. El análisis es examinar o descomponer un todo, detallando cada elemento que lo forma a fin de determinar la relación entre sus principios y elementos. Eso también tiene que ver con análisis forense, con estudios forenses informáticos. Y el riesgo. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede ocasionar un daño potencial a servicios, recursos o sistemas de una institución. Entonces, en resumen, los elementos relacionados con el análisis de riesgos son 6. Activo, amenaza, vulnerabilidad, control, análisis y riesgo. El tercer elemento que vamos a analizar del análisis de riesgo son las normas. Estas normas son solamente marcos referenciales y establecen un equilibrio socioeconómico entre los distintos agentes que participan en la transacción comercial y es la base comercial del mercado. Estas normas son un elemento necesario y un patrón necesario de confianza entre cliente y proveedor, muy importante. Si no se establecen normas de comercio y de interrelación entre las empresas, pues por supuesto que no se logra ningún fin bueno. Y también las normas cumplen el papel de ofrecer un lenguaje de punto común de comunicación entre las empresas, la administración pública, los usuarios y los consumidores. Entonces son importantes las normas y lo que detiene a un atacante es la configuración técnica de las diferentes barreras. Sí, no es que el atacante va a frenarse al ver de que se están llevando por las normas, él va a buscar vulnerarlas, pero cuando se dé cuenta que están bien estructuradas, bien elaboradas y se basan en las normas y las normas están bien cumplidas,
es muy difícil que el atacante logre acceder a la red de la empresa o nuestra red personal. Y algo muy importante relacionado con las normas, y es un principio fundamental, es que el hecho de cumplir las normas no necesariamente es garantía de una buena seguridad informática. Y de ello vamos a hablar también más adelante en las siguientes partes del curso. Todo se centra en nosotros, en cumplir las normas y el sentido común. Y tenemos algunos ejemplos de leyes internacionales, como por ejemplo las normas internacionales ISO o normas de estandarización ISO 27001, también el SOX, el ITIL y COVID, entre otras. Habíamos hablado de que una de las dificultades del análisis de riesgos es que se utiliza mucha documentación no técnica, y esa documentación relacionada con normas, con leyes, depende del país, muchas veces no se habla de tecnicismos necesarios para poder llevar un buen procedimiento de análisis. Es por ello que se hizo este documento llamado Metodología Abierta de Testeo de Seguridad de la Información. Y es muy interesante el hecho de que este documento se utilice. Está en su versión en español, la versión 2.1. Sin embargo, todavía se sigue utilizando, pese a que hay versiones más recientes, versión 3, 3.1 o algo así, pero está en inglés. Entre las cosas que contiene este documento, esta guía, este patrón de análisis, está qué controles implementar y cómo instalarlos, y cómo medir el resultado del test. Si usted desea una copia de este test, de este manual, con gusto se lo hago llegar mediante el método que usted elija, bien sea correo electrónico o bien sea por WhatsApp. Otro factor importante de la seguridad informática es la seguridad física. Y cuando hablamos de seguridad física no hablamos solo de la seguridad perteneciente pertinente al hardware o la parte física del equipo, sino de todo el sistema informático. Y todo ello abarca los siguientes aspectos. Por ejemplo, equipos informáticos, como son las PC, las impresoras, los escáneres, etc. Y parte de esta seguridad de equipos informáticos, como las PC y las impresoras, están las copias de seguridad de la información, lugares en donde depositar las copias de seguridad y el traslado de las mismas. También abarca el mantenimiento y la actualización periódica de los equipos. También cuando hablamos de dispositivos electrónicos, los protectores de voltaje, los sensores de movimiento, todo lo que se refiere también a las cámaras de seguridad, toda esa cantidad de cosas, son dispositivos electrónicos que se deben tener en muy buen estado. También las redes, y esto abarca el cableado eléctrico, el cableado telefónico y el cableado de red o cableado UTP o de par trenzado, que es el que se utiliza en las redes informáticas. También el sistema de alarmas, muy importante el sistema de alarmas. El sistema eléctrico del lugar donde se encuentra instalado el sistema. ¿En qué condiciones están los cables? ¿Hay protectores de voltaje instalados en cada equipo? UPS, sistemas ininterrumpidos de energía, ¿están bien configurados? ¿Están bien instalados? También la seguridad física en los edificios, en las oficinas también. Por ejemplo, también en la casa. Cerraduras y otro tipo de método de ingreso, las aberturas de ingreso y salida, las puertas, las ventanas, el suministro de energía eléctrica es fluido, es constante, previsión ante posibles incendios también es muy importante. Ahora, la seguridad privada, personal capacitado para la vigilancia, cámaras de seguridad bien configuradas y puestas en los puntos estratégicos, que no hayan puntos ciegos o por lo menos reducirlos al mínimo.
Sistema de generación de energía eléctrica. Algunos edificios grandes, también hoteles y empresas grandes, colocan inmensos generadores eléctricos porque tienen problemas en la zona con el suministro. Y depender netamente del sistema eléctrico de interconexión nacional es un grave error, más que todo si se está hablando de una corporación, de una empresa. Si tenemos equipos electrónicos, equipos informáticos conectados a la red eléctrica y cortan el suministro, no solamente nos quedamos sin información, sino que se pueden dañar nuestros equipos, más que todo cuando nuevamente conectan la electricidad. Ese pico de voltaje que llega inicialmente es muy peligroso, inclusive puede llegar con mucho ruido eléctrico, y eso puede dañar fácilmente los equipos. Y a lo más barato los desconfigura, o sea, lo más poquito que puede suceder es desconfigurarlos. Y también personal habilitado a ingresar al edificio y en cada oficina, por ejemplo, métodos de identificación segura y planes de evacuación ante la posibilidad de desastres. Bien, esto es lo que tiene que ver con la segunda parte de la primera sección de todo el curso. La primera parte hicimos una introducción a lo que es el tema de la seguridad informática, y en esta segunda parte vimos lo que es análisis de riesgos. Lo invitamos a la segunda sección y última de este curso, que tendrá dos partes. La primera, seguridad en capas, y la segunda, ingeniería social. No se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos por su atención.